caso de su asiento, por favor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Damos gracias por la oportunidad de estar una vez más en este lugar. Amén. Bienvenidos, y nos sentimos más que bienvenidos a este hermoso lugar que se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Porque donde hay dos o más, dice una versión, reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Él dijo en mi nombre, yo menciono su nombre. Reunidos en mi nombre, dijo el Señor, allí estaré yo, en medio de ellos. Por eso usted puede gozarse en esta hora. Usted puede saber que Dios está en ese lugar. Usted puede confiar en la palabra de Dios. Yo le pregunto en este momento si usted cree a la palabra de Dios. Él ha prometido estar aquí. Por eso tenemos que alabarle con libertad. Tenemos que alabarle con el corazón. Porque Él está aquí. Él está en medio nuestro. La fe, hermano, que tenemos en ese momento es que Dios está en medio nuestro. Y si Dios está en medio nuestro, grandes cosas pueden ocurrir. Porque Dios está en ese lugar. Y para Dios nada es imposible. Denle un aplauso una vez más al Señor Jesucristo. Que Él sienta que en ese lugar hay un pueblo que le sabe alabar. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Todo es por su gracia y su misericordia. Nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay ninguno que no peque. Todos pecamos de alguna u otra manera. Con solo saber hacer lo bueno y no hacerlo, ya somos pecadores, dice la Escritura. Con solo aborrecer a un hermano en nuestro corazón, a un prójimo, ya somos pecadores. Y de ahí en adelante toda la lista de pecados, de acciones que nos pueden hacer pecadores, la desobediencia a los mandatos de Dios. Pero es por la gracia del Señor que hoy estamos aquí. Es por la gracia del Señor, Dios Todopoderoso, por su misericordia, por su bondad, porque no lo merecíamos. No lo merecemos en realidad. No lo merecíamos y no lo merecemos en realidad. Pero por su gracia y su misericordia estamos en ese lugar. Y Él también está con nosotros en ese lugar. Por eso ese cántico, ese himno que quiero entonar, y habla de la gracia de Dios. Dice de la siguiente manera: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui un ciego más, hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor, su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como río fluye su amor. Sublime gracia, inmenso amor. Den un fuerte aplauso al Señor Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es alabar al Señor. Amén. Y bueno, sin más preámbulos, yo le invito a abrir las Sagradas Escrituras. Si usted trajo su Biblia a este lugar, en el Evangelio de Mateo,
Evangelio según San Mateo. Vamos a estar leyendo el capítulo 9. Amén. Evangelio según San Mateo, Evangelio de Mateo. Vamos a estar leyendo en el capítulo 9. Tiene como título: Jesús sana a un paralítico. Amén. Jesús sana a un paralítico. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Vamos a estar leyendo este hermoso relato de la Biblia. Gloria a Dios. ¿Cuántos se saben la palabra de Dios? Si usted no la trajo literal, saque su celular si la tiene descargada. Allí también la puede leer. Allí también está. Ya no hay excusa para nosotros de no portar la Biblia. Puede tener una Biblia virtual, aunque también es provechoso tenerla literal. El libro. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver a Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vuelvo a repetir: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Allí con su mano levantada hacia el trono de Dios, con mucha reverencia al Señor, inclinamos nuestros rostros una vez más y díganle al Señor en esta hora: Padre, háblame a mi vida, que yo necesito tu palabra. Oh Dios mío, en esa hora, Señor, una vez más estamos orando, Padre. Oh Dios mío, no nos cansaremos de orar, porque no es con fuerza humana, no es, Señor, con intelectualidad humana, no es con inteligencia humana, no es con sabiduría humana, Señor, no es, Señor, con espada, Dios mío, de hombre, no es con ejércitos, oh Dios mío, sino con tu Santo Espíritu, sino con tu poder, Señor. Por eso en este momento te pedimos: toma el control, Dios eterno, labra los corazones en este lugar, para que la semilla de tu palabra llegue, Señor, a una buena tierra, y que ese buen corazón, al recibir tu palabra, Dios mío, permita, Dios mío, que tú obres con poder. Oh Padre Santo, reprendemos toda la fuerza contraria, todo espíritu contrario, queda desautorizado por la autoridad de la palabra de Dios y el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh Dios mío, reprendemos toda incredulidad, reprendemos toda duda, se tiene que ir todo espíritu de engaño y de incredulidad, oh Dios mío, y tu Santo Espíritu se mueva con poder en esa hora, y tu Santo Espíritu confirme la palabra en este lugar, y tu Santo Espíritu se lleve toda enfermedad, y tu Santo Espíritu se lleve toda dolencia, y tu Santo Espíritu se lleve toda obra contraria, obra de liberación y Espíritu Santo, obra de liberación, Dios eterno. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos aplauden a Dios de los cielos? Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es estar en este lugar, escudriñando, aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Acabamos de leer uno de los tantos relatos bíblicos que nos hablan de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, o Yeshua, es su nombre fonéticamente hablado hebreo. Cuando estuvo en esa tierra, exactamente en la nación de Israel, en toda esa nación predicando el reino de Dios, hizo muchas maravillas, hizo muchas grandes cosas, a tal punto que la Escritura dice que si se escribiera todo lo que él hizo y ha hecho, no alcanzarían los libros de este mundo para poder escribir todo lo que él ha hecho. No alcanzarían los libros, no alcanzaría la tinta, porque todo lo que el Señor ha hecho ha sido innumerable. Aleluya. El Señor hizo, pero Él sigue haciendo. Él va a hacer en este presente. Él va a hacer algo glorioso en este lugar con alguien esa noche.
que esté creyendo a la palabra de Dios. Porque Él sigue siendo el mismo de ayer. Él es el mismo hoy. Y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. De esa manera encontramos uno de los relatos que nos empieza a describir que nuestro Señor Jesucristo, junto con sus discípulos, llegaron, hermano, a un lugar donde le trajeron a un paralítico. Ese paralítico fue llevado por unos hombres. Si era paralítico, obviamente no se podía mover, obviamente no podía caminar, obviamente no podía valerse por sí mismo. Él necesitaba la ayuda de alguien. Él necesitaba que alguien lo atendiera todos los días. Él necesitaba que alguien le diera de comer. Él necesitaba que alguien lo bañara. Él necesitaba que alguien le diera la medicina si se enfermaba. Él no podía valerse por sí mismo. Alguien tenía que ayudarlo en todo momento para poder movilizarse, pues no podía caminar, para ser más exacto. Y esos hombres, al escuchar y al oír de Jesús, creyendo a su poder, llevaron a ese paralítico a los pies de Cristo. Qué bueno es llevar a las personas a los pies de Cristo. Qué bueno es traer a las personas a los pies de Cristo. Porque tenemos fe que grandes cosas puede hacer Dios para con el que cree. Que grandes cosas puede hacer Dios en la humanidad. Por eso qué bueno que estamos en esta noche reunidos en este lugar. ¿Cuántos se gozan por eso? Denle un aplauso al Señor Jesús porque estamos en este lugar. Gracias, Señor Jesucristo. Ese hombre necesitó de la ayuda de esos otros hombres, valga la redundancia, para poder llegar a los pies de Cristo Jesús. Y así quizás ha sido nuestra vida muchas veces. No hemos podido llegar solos a los pies del Señor. Gracias a Dios que Él ha preparado un pueblo para poder existirnos cada día. Para poder, hermano, traernos a nosotros una invitación y decirnos, vamos a un culto. Vamos a buscar la presencia de Dios. Qué bueno que Dios ha preparado hombres con fe, con la misma fe que tenían esos hombres que trajeron al paralítico. Qué bueno que el Señor ha hecho esa grande obra. ¿Cuántos agradecen a Dios por esos hombres que Dios ha puesto en su vida para traerle a los pies de Cristo? Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermano, ese hombre estaba enfermo, pero había a su alrededor personas con fe, con confianza en Dios, creyendo que había esperanza para él. Yo quiero decirle en esta noche que muchos de nosotros hemos estado enfermos. Nuestra enfermedad a veces no física, no a nivel, hermano, anatómico, sino a nivel espiritual. Hemos sido paralíticos espirituales y no podíamos caminar a buscar de la presencia de Dios. No podíamos solos para poder buscar de Dios. A veces nos sentimos desanimados. A veces sentimos que no queremos llegar más a buscar de la presencia de Dios. Pero Dios siempre va a colocar personas a nuestro alrededor para animarnos a buscar de Cristo Jesús. Cuando nuestra vida espiritual o nuestra fe puede estar enferma. Cuando podemos sentir desaliento, desánimo. Cuando quizás por causa de la tentación o los pecados no queremos volver más a los pies de Cristo. Siempre va a haber personas enviadas por Dios para decirnos, aún hay esperanza para ti. Si estás respirando, aún hay esperanza para ti. Aún hay esperanza para ti. Si estás respirando, aún hay esperanza para ti. Porque mejor es un perro vivo, dice la Escritura, que un león muerto. Amén. El paralítico, hermano, ¿cómo se podría sentir? No hemos estado en esa condición. Dios nos guarde, nos libre de todo mal y de todo peligro. Pero las personas que testifican, hermano, la vivencia de vivir como paralíticos, hermano, tratan de un sentimiento de frustración interno, un sentimiento que el otro no puede comprender. Antes aquellas personas que han tenido que lidiar con paralíticos, muchas veces han llegado a cansarse, a sentir que es mejor que esa persona se muera, porque termina siendo una carga. Hay personas que se cansan de atender a sus seres queridos, que no pueden valerse por sí mismos. Hay personas que se hastían de tanto tener que estar llevándolo a hacer sus necesidades. Tener que cambiarlos, vestirlos muchas veces. Tener que llevarlos a todo lugar. Y esas personas paralíticas sienten el rechazo de aquellas personas que los ven como si fueran ya inservibles.
más aún cuando no ha podido superar esa enfermedad. El sentimiento que puede sentir una persona paralítica puede ser el sentimiento y el deseo de querer morir antes de seguir viviendo y ser carga para otro. El sentimiento que puede tener una persona paralítica que está en una silla de ruedas es sentir que como ya no puede valerse por sus propios medios para poder caminar, mejor sería cortar con su vida, mejor sería desistir de vivir para no ser más carga para la humanidad. El sentimiento de una persona que padece, hermano, tal enfermedad o tales enfermedades son sentimientos que aquellos que no han vivido ese momento muchas veces no pueden comprender. Hay personas que han estado en una silla de ruedas y milagrosamente se han podido levantar. Y ellos saben que no es fácil estar en esa condición. Ellos saben que no es fácil estar en esa situación. Por eso llegan a empatizar y a comprender a aquellos que pueden ver también en una silla de ruedas, que pueden ver también en una cama, porque muchos no tienen ni cómo poder comprarse una silla de ruedas. Entonces este hombre paralítico, hermano, quizás podía sentir todo lo que cualquier hombre que vive en esa condición puede sentir. Sentirse desahuciado, desesperanzado, hermano, quizás con la resignación en algún momento de que más nunca iba a poder caminar. Era imposible. Si hoy en día que la ciencia está avanzada, para muchos es imposible, cuanto más en aquellos tiempos que no tenían la ciencia que hoy está. Cuanto más imposible podía ser. Si se oye un paralítico y la gente dice, es más nunca vuelve a caminar. Pobrecito. Si ahora la gente piensa de esa manera, ahora imagínense para los tiempos de Jesús. Estamos hablando de casi 2000 años. No había la ciencia que hay hoy en día. No había fisioterapeuta. No había aún cirugías. Pero había algo más poderoso en ese lugar. Algo más poderoso que la ciencia que hoy puede haber. Y ese algo más poderoso está escrito en 2 letras, una consonante y una vocal que dicen fe. La F consonante, la E una vocal, componen la palabra fe. Fe del hebreo emuná, que quiere decir confianza. Pero esta confianza no es cualquier confianza. No es confiar en el ser humano que me puede ayudar. No es confiar en la ciencia humana que me pueda salvar. Sino confiar en el Dios omnipotente que todo lo puede hacer. Aunque ellos no tenían la ciencia que hoy hay, ellos tenían la fe que puede hacer que las montañas se puedan mover. Y es lo que hoy muchos para el día de hoy carecen. Porque el Señor dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, dirías a este monte que se mueva y se movería. Si tú tuvieras fe, confianza en Dios de verdad, le dirías a ese problema, quítate de en medio de mi vida en el nombre de Jesucristo, y ese problema se tendría que ir. Porque en el nombre de Jesucristo hay poder. Solo creyeron que en el nombre de Jesucristo hay poder. En el nombre de Jesucristo hay poder. Alguien lo está empezando a creer. En el nombre de Jesucristo hay poder. ¿Cuánto de gloria a Dios? Diga conmigo, en el nombre de Jesucristo hay poder. En el nombre de Jesucristo hay poder. Díganlo más, en el nombre de Jesucristo hay poder. Dale un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya. 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 Un poco de confianza, como un grano de mostaza, es suficiente. Y dejar salir la palabra, que salga la palabra. Porque dice, le dirías a este monte, hay que decirle al monte, hay que hablarle con fe en Dios, de que esa palabra de fe lleva el poder y el respaldo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios.
ellos tenían la fe, la confianza en Dios, y habían escuchado que había un hombre haciendo grandes cosas en el pueblo de Israel, que un tal Yeshua o Jesús en nuestro léxico estaba haciendo grandes cosas. Y la fe que estaba en Dios, puesta en Dios, les hizo creer a ellos que ese hombre estaba respaldado por Dios si estaba haciendo tantos milagros. Entonces tomaron al paralítico y lo llevaron. A veces a las personas hay que llevarlas para que el Señor las sane. Y llegará el día que ya no haya que llevarlas. Llegará el día que ellas solas caminen. Porque el Señor va a hacer el milagro de sanar su alma, su mente, su cuerpo, su espíritu. Y crear todo el escenario para que esa persona por sí misma diga: yo sigo a Cristo. Aleluya. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Amén. Sigue diciendo la Escritura. Entonces algunos, amén, la fe de ellos, perdón, y al ver a Jesús, la fe de ellos, es decir, de los que llevaron al paralítico, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué hermoso milagro. Amén. Usted no puede comprar el perdón de pecados con dinero. No hay nada que podamos hacer en este mundo a nivel material, a nivel de recompensa, por lo que podamos comprar el perdón de nuestros pecados. No hay indulgencia que pueda pagar nuestro pecado. No hay dinero con el que podamos decir cuánto vale el perdón de mis pecados. Vale 1.000 millones de pesos, no tendríamos ni cómo pagarlos, porque son muchos nuestros pecados. Son demasiados nuestros pecados. ¿Cuántos desean ser perdonados de sus pecados? ¿Cuántos desean ser perdonados de sus pecados? Amén. Entonces Jesucristo, al ver al paralítico, le dijo la palabra: ten ánimo, anímate, ten ánimo. ¿Estás desanimado? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este hombre blasfema. ¿Por qué ellos decían que Jesús estaba blasfemando? Porque escrito está que solo Dios perdona pecados. Solo Dios perdona pecados. Pero en ese momento, un hombre, entre comillas, común, estaba diciéndole a otro hombre: tus pecados te son perdonados. Enseguida los religiosos de aquel tiempo dijeron entre sí, en su corazón, no hablaron, solo en su corazón dijeron: este blasfema. Este está diciendo cosas totalmente erróneas. Este, ¿quién se cree para decir que el hombre que está delante de él es perdonado? ¿Acaso es Dios para decir que él perdona pecados? ¿Acaso es Dios para decirle a ese hombre que está perdonado de sus pecados? Y aquí viene una inquietud: ¿quién podía saber en verdad si los pecados de ese paralítico estaban siendo perdonados o no? ¿Cómo podría dar una evidencia? ¿Cómo Jesús podría dar una evidencia de que ese paralítico estaba siendo perdonado? Yo le puedo decir a usted acá: tus pecados te son perdonados. Pero ¿cómo demuestro que son perdonados? Nadie puede mirar su alma para mirar si se emblanqueció de todo el pecado que tenía sucia su alma. No tendríamos cómo evidenciarlo, ¿cierto que sí? Pero Jesús, como conoce los pensamientos de todos, las intenciones de todos, dice la Escritura que el Señor les dijo a ellos: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ellos no dijeron nada, pero Jesús ya lo sabía, porque Jesús lo sabe todo. Él conoce tus pensamientos y Él conoce mis pensamientos. No podemos ocultar nada de Él. Y cuando Él les dijo que por qué pensaban mal en sus corazones, dice una pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Digan ustedes en este momento.
Es más fácil decirle a una persona paralítica, tus pecados te son perdonados, o es más fácil decirle, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Colóquese un momento los zapatos del Señor en ese momento. ¿Qué es más fácil? Pues si usted le dice que sus pecados son perdonados, pues nadie sabe si fue perdonado o no. Pero para decirle levántate y anda, ya tendría que levantarse ese hombre y poder andar. Tendría que ver ya algo evidente, ya algo que puede evidenciarse. Entonces el Señor dice, después de esta pregunta, que usted se hizo la pregunta, ¿qué es más fácil? Pregúntese, ¿qué es más fácil? Decir los pecados son perdonados o decir levántate y anda. Después de hacerle la pregunta, dice el Señor, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, hablando de Él, tiene potestad para perdonar pecados en esta tierra, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Él los puso a pensar que era más fácil si decir que los pecados eran perdonados o si decirle que se levantara. Ellos se preguntaron porque ellos dudaban de su poder para perdonar. Ellos dudaron que Él podía hacer tal cosa. Entonces, para demostrarle su poder, le dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Le dice la palabra. Y en el momento dice que el paralítico se levantó y se fue a su casa, dando evidencia que el Señor sí puede perdonar los pecados. ¿Cuánto nos gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso una vez más a este líder. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ustedes no creen que yo puedo perdonar pecados, era lo que estaba diciendo Jesús en ese momento. ¿No están creyendo? Entonces usted necesita ver algo que usted pueda creer. Entonces levántate y vete a tu casa delante de ellos para que sepan que aquí está el que es y el que puede decirle al hombre que es perdonado de todos sus pecados. Amén, amén. ¿Cuántos se gozan por ese poder? Él puede perdonar nuestros pecados, Él puede perdonar nuestras faltas, Él puede perdonar todas nuestras iniquidades. Y podríamos decir entonces que en este momento el hombre recibe un doble milagro. No solamente recibe la sanidad de su cuerpo y la restauración, sino que recibe el perdón de sus pecados. ¿Cuál de los dos milagros será más grande? Dígame usted. Si ser sanado o ser perdonado. Pues muchos podrían ser sanados, pero si no son perdonados, no podrían entrar al reino de Dios. Pero muchos podrían no ser sanados, pero ser perdonados y poder heredar el reino de Dios. Este hombre tuvo la dicha de no solamente disfrutar de la restauración de su cuerpo, sino saber de que aquel que puede dar, hermano, la declaración del perdón de pecados estaba allí diciéndole, eres perdonado. Y así como te dije que te levantaras para que te fueras, y sucedió, así mismo puedes confiar que tu alma en ese momento es limpia de todo pecado por la palabra de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Es un gran milagro. Amén. Ser perdonado de nuestros pecados. Porque no hay manera en que podamos comprar el perdón de nuestros pecados. Pero allí estaba, hermano, la palabra viva de Dios. Allí estaba Dios dando su palabra, reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Cuántos pecados habría podido cometer aquel hombre? No lo sabemos. Quizás muchos. Pero allí estaba el que podía perdonar todos los pecados. ¿Cuántos creen que Dios puede perdonar todos los pecados? Es el plan de Dios para con el hombre. Traer, hermano, reconciliación. Y para que haya reconciliación, debe haber un proceso de arrepentimiento y de perdón. En todo proceso de reconciliación debe haber arrepentimiento y debe haber perdón. Y fue lo que vino anunciando Cristo. Arrepentidos, porque el reino de Dios
se ha acercado. Arrepentidos, hijos de los hombres, pregonad al Señor, porque el reino de Dios se ha acercado. Aleluya. El cielo se había acercado a la tierra. El reino de los cielos había venido a la tierra. Y el rey de los cielos pisando la tierra. Qué grande bendición, para así poder traer el perdón de todos los pecados. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? En ese momento, mi hermano, las palabras de Cristo son contundentes para ti y para mí. Hoy que estamos en este lugar, reconocemos nuestra condición de pecadores, que necesitamos del perdón de Dios, necesitamos del perdón del Señor. Si no estamos perdonados, el pecado nos separa de Dios. No importa cuántas veces podamos estar en un servicio, si aún practicamos el pecado, nuestro corazón está lejos de Dios. El pecado es un muro de separación entre el hombre y Dios, porque Dios es santo y Él no habita en el pecado. Él habita en la hermosura de la santidad, dice la palabra de Dios. Y santidad es apartarse del pecado, apartarse de las transgresiones. Por eso, si nuestra vida aún está en pecado, necesitamos hoy saber que Dios nos extiende una invitación. Dios nos quiere perdonar. Dios quiere traer a tu vida el perdón que necesita tu alma. Dios quiere traer a nuestra vida la reconciliación que necesitamos para estar nuevamente con Él y sentir la plenitud, sentirnos plenos, hermano. Solo hay algo que pueda hacer que nos sintamos plenos en ese mundo, y es la presencia de Dios en nuestra vida. No hay fama, no hay riqueza que pueda llenar los vacíos existenciales del ser humano. No hay vicio, no hay placer, no hay pasión que pueda satisfacer y llenar esos vacíos que hay en el alma del ser humano mientras no tiene a Dios. No importa cuántos lujos podamos obtener, cuántas cosas podamos disfrutar de este mundo, nada de eso podría llenar los vacíos existenciales, los vacíos tan profundos que hay en nuestro corazón. Solo hay algo o alguien, para ser más exacto, que puede llenar cada espacio de nuestro corazón, y ese alguien es Dios. El que puede llenar tu vida de gozo, el que puede hacer que aunque no tengas todas las vanidades, las riquezas terrenales, los lujos, la fama, que aunque no tengas todas estas cosas te puede hacer sentir pleno, satisfecho y lleno de toda la felicidad que el ser humano desea sentir. Pero para poder estar, hermano, en la presencia de Dios, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y ser perdonados. Ser perdonados de nuestros pecados, que nuestra alma sea santificada. Apartarnos de todo pecado, apartarnos de la idolatría, apartarnos de la fornicación, apartarnos del adulterio, apartarnos de la vanagloria, apartarnos de todas las vanidades que nos llevan a pecar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos apartarnos de todos los deseos mundanos de esta carne. Necesitamos dejar de codiciar las cosas del prójimo, la mujer del prójimo o la mujer que no tenga prójimo, tampoco se debe codiciar. Necesitamos apartarnos de la avaricia, el amor al dinero, que es idolatría. Necesitamos apartarnos de toda clase de vicio que corrompe el alma. No podemos servir a nuestra carne en sus placeres mundanos y querer agradar a Dios de esa manera. No podemos hacerlo. No podríamos llegar a Dios mientras no nos arrepintamos de toda la maldad de nuestro corazón. No podríamos agradar a Dios en ninguna manera hasta que no haya un arrepentimiento verdadero en nuestro corazón, que diga: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, Padre Santo, delante de ti me humillo con un corazón arrepentido, te ruego me perdones, te necesito, Señor, ayúdame a apartarme de todos los pecados que inundan mi alma de maldad y que me alejan de ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Necesitamos
necesitamos apartarnos de tomar nuestra boca para hablar el mal. Necesitamos dejar de señalar a los demás, de juzgar a los demás, de intentar hacer tropiezos para otros, de tomar nuestra lengua para escarnecer a los demás. Que nuestra boca profiera bendiciones en vez de maldiciones. Que si abrimos la boca sea para orar, aún por aquellos que nos aborrecen, aún por aquellos que nos odian, aún por aquellos que nos persiguen. Y en el clamor decirle a Dios: ayúdame a perdonarnos, Señor, y perdónanos, Padre, en tu nombre, ten misericordia de ellos. Necesitamos apartarnos de todo pecado y de todo mal, si en verdad queremos una vida con Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es el mensaje del Evangelio, la buena noticia de salvación. Es que hay, hermano, esperanza para todo el que vive, porque el Hijo del Hombre no vino, hermano, para condenar al mundo, sino para salvarlo. Él sabe cuán pecadores somos, Él sabe cuán pecadores hemos sido, Él sabe cuántos pecados hemos cometido. Pero el Hijo del Hombre, dice la Escritura, vino a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que un día se perdió. ¿Cuánto se goza por eso? Bendito el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 3 y verso 19. Trae un mensaje de parte de Dios. Aleluya. Hechos capítulo 3 y verso 19 dice: en el nombre del Señor Jesús, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren que a su vida vengan tiempos de refrigerio? ¿Usted sabe lo que es refrigerio? ¿Usted conoce la palabra refrigerio? El que vengan tiempos de reposo, que vengan tiempos de paz, que vengan tiempos de satisfacción, que vengan tiempos de gozo. Que ya no tengamos que estar viviendo en la tristeza y en el lamento, que ya no tengamos que estar viviendo en los problemas, hermanos, vanos, que ya no tengamos que estar viviendo con tantas preocupaciones en nuestra mente y nuestro corazón, que nos llenan de amargura, que nos llenan de rabia, que nos hacen perder el gozo. En mi tierra también le llaman refrigerio a esa merienda que le dan a los niños cuando salen al recreo. Dice: vayan a recibir su refrigerio, y le dan una bebida y le dan una comida, una galleta o algo, para que ellos vuelvan a tomar aliento en su cuerpo y sigan la jornada. Tú quieres tiempos de refrigerio, yo también lo quiero cada día de mi vida, pero la Escritura dice: arrepentidos y convertidos. No solo arrepentimiento, sino conversión, convertirnos a Cristo Jesús. Necesitamos, hermano, en ese momento comprender que la invitación de parte de Dios es para salvación y no para perdición. Si tú estás aquí en esta noche, es porque Dios te ha llamado con propósito de salvación, porque Dios te ama, porque Dios no te desprecia, porque Dios no te desecha, porque Dios no te está juzgando en ese momento, porque Dios no te está condenando, sino al contrario, te está abriendo sus brazos para decirte: ven, hijo mío, ven, hija mía, que te quiero perdonar, ven, que quiero estar contigo, ven, que quiero llenarte de mi presencia, ven, que quiero sanarte, ven, que quiero restaurarte, ven, que quiero darte tiempo de paz en tu corazón, ven, que quiero restaurar tu hogar, ven, que quiero restaurar tu familia, ven, que quiero restaurar tu espiritualidad, ven, que quiero restaurar todas las áreas de tu vida, aún tu economía, te quiero restaurar, dice el Señor en su llamamiento divino: ven, que te quiero salvar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ven, dice el Señor. Y el que tenga sed, dijo el Señor, venga a mí y beba, y de su interior correrán como ríos de agua viva. El que tenga sed de paz, de gozo, de felicidad, el que tenga sed, hermano, de salvación, de plenitud, el que tenga sed de Dios, venga y beba de esta palabra viva de Dios, para que en tu corazón, para que en tu alma,
cuerpo sientas como corren ríos de la presencia de Dios. ¿Cuántos aplauden a Cristo Jesús? Aleluya. 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 Gloria a Dios. 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 En ese aplauso al que vive, yo siento la presencia de Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Capítulo 12 de Mateo dice de la siguiente manera: en el nombre de Cristo Jesús. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. Todo. Escuche bien, por favor. Todo pecado y blasfemia será perdonado. Todo. Le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Todo perdonado, todo pecado puede ser perdonado, porque Dios es el que perdona. Pero hay un solo pecado que no va a perdonar, y la blasfemia contra su Santo Espíritu. Pero en eso no nos enfocamos, estamos en este momento más enfocados en que Dios perdona pecados. Y en cierta ocasión, y con ese testimonio también, había un hombre que había cometido tantos delitos y pecados. Aquel hombre había vivido un mundo de maldad. Aquel hombre había sido un homicida, un ladrón, un fornicario, un adúltero, un mentiroso, un idólatra, un perseguidor, un hechicero. Le gustaba la brujería, le gustaba consultar a los adivinos, le gustaba todo lo que tenía que ver con la maldad. Era ambicioso, era un alcohólico, era de todo un poco. Y aquel hombre un día terminó pagando por sus pecados, por sus delitos, para ser más exacto, y terminó privado de la libertad. Y cuando terminó privado de la libertad, desde el momento, en el lugar donde se encontraba, él empezó a reflexionar de la manera en que él había estado viviendo. Él se daba cuenta que en el lugar que estaba, hermano, estaba solo, no había nadie que le ayudara, que ya no tenía los lujos que tenía cuando estaba en la libertad material. Aquel hombre en esos muros empezó a reflexionar y a darse cuenta que todo lo que había cometido eran pecados, errores que le habían traído consecuencias a él y a su familia. Aquel hombre, hermano, empezó a sentirse que él era lo peor de este mundo. Él sentía que era mejor no vivir porque era solamente un alma destructora. Él sentía que todo lo que él hacía era para destruir, era para el mal. Aquel hombre encerrado en su celda, nadie lo visitaba, nadie lo iba a ver, su familia no lo iba a ver, muchos de sus familiares estaban resentidos con él porque habían tenido que pagar por todas las consecuencias de sus acciones, y ellos se encontraban en ese momento lejos de aquel hombre en medio de la soledad. Aquel hombre en medio de la prisión empezó a sentir que él era basura del mundo, que él era para resistir, que él era mejor morir, que él no merecía vivir un segundo más. Él decía: yo no merezco perdón, yo no quiero que Dios me pueda perdonar, yo he cometido muchas barbaridades, yo he cometido muchas cosas inicuas, yo he cometido muchos pecados. Y él sentía que su esperanza estaba perdida. Era un vil pecador. Pero en ese momento, cuando él estaba en este momento de su vida, hermano, cuando había perdido el sentido de su existencia y las ganas de vivir, llegó alguien a su vida, una persona que servía a Dios, y empezó a conversar con él y a sacarle palabras y hablarle y hablarle y hablarle. Y en medio de la confianza, aquel hombre empezó a testificarle cómo había sido su vida, que cuando era un niño perdió la atención de sus padres, que su padre lo había abandonado, que él llevaba un resentimiento en su corazón. Él empezó a abrir su corazón y a decir que se había criado en un barrio marginal, donde lo que había eran sicarios, drogadictos, ladrones, hermanos, estafadores, extorsionistas, y que por él haber crecido en ese ambiente, sintió que eso lo había influenciado, y que cuando su padre lo abandonó, él sintió mucho resentimiento en su corazón, por lo cual él había decidido empezar a vivir una vida en las drogas y en la delincuencia. Y cuando empezó a confesar ya sus pecados y a decirle en medio de la
la confianza a aquel hombre, que él había cometido muchos delitos, que él había hecho mucho mal a muchas familias y personas. Aquel hombre empezó a llorar y empieza a llorar con un llanto hermano de decisión, con un llanto de arrepentimiento al saber que todo lo que él había hecho en realidad era algo malo, que él lo hacía por dinero, que él le quitaba vida a las personas por dinero, que él iba y robaba a las personas y le quitaba su dinero. Y él empezó en medio de sus lágrimas a decirle: yo sé que todo lo que hice estuvo mal, yo no merezco más vivir, yo siento que no soy nada, yo siento que en este mundo solo soy basura, yo siento que Dios nunca va a poder perdonarme, yo ya no quiero vivir más, entiéndeme en este momento, le decía, yo ya no quiero hablar con más nadie, por favor retírese de aquí, ya no quiero decir más nada. Aquel hombre que llevaba la palabra de Dios, con un espíritu apacible, le dice: ¿tú crees que Dios no puede perdonarte? ¿Tú crees que tú has sido lo peor del mundo? ¿Tú crees que para Dios es difícil perdonar tus pecados? Y aquel hombre con sus lágrimas solamente en sus mejillas, sus ojos, hermanos, llenos, inundados de lágrimas. Este hombre le dice: ¿tú crees que Dios no puede perdonarte? Respóndele. Y el hombre responde: no creo que Dios me perdone tantos pecados que he cometido. Y aquel hombre espiritual le dice: ¿sabes algo? No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios te quiere perdonar. Dios se puede perdonar. Abrió la escritura y le empezó a mostrar pasajes por pasajes que Dios estaba dispuesto a perdonarlo, y que ninguno de los pecados que él había cometido, Dios no estaba dispuesto a no perdonárselos, sino por el contrario, si él estaba arrepentido, Dios estaba dispuesto a perdonarlo. Y aquel hombre le dijo: yo quiero recibir ese perdón de Dios, dígame qué puedo hacer. Y el hombre espiritual le dice: desde hoy quiero que empieces a leer la Biblia. Y cuando abras la palabra de Dios vas a leer el Salmo 51 y te lo vas a aprender en tu memoria. Y aquel hombre empezó a leer, hermano, el Salmo 51, que si mal no lo recuerdo dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Y sigue, es un salmo largo: y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de mis ojos, para que sea reconocido. Puse en tu palabra y te dio todo el mundo de juicio. Y aquel hombre se aprendió, hermano, todo el salmo, lo recitaba y lo proclamaba, y una nueva esperanza empezó a ver en su corazón cuando recibió la palabra de Dios del perdón de pecados. Yo le voy a decir algo: el mensaje del arrepentimiento y del perdón de pecados es el mensaje que más almas ha podido ganar en la historia. El mensaje del arrepentimiento y del perdón de pecados es el mensaje que ha hecho estremecer la tierra. El mensaje del arrepentimiento y del perdón de pecados causó una grande revolución, hermano, hace casi 2000 años. Desde entonces para acá, miles de personas han escuchado el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados, y han nacido esa luz de esperanza, y ha nacido esa luz, hermano, de vida, y han aceptado el evangelio de Cristo, porque hay salvación para todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Puedes darle un fuerte aplauso al Rey de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puede ser sobre su tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos repiten esa alabanza? Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Con qué podías pagar? Dime qué podías hacer para que seas perdonado. Dime cuánto dinero tendrías para pagar por todos tus pecados. Dime qué tendrías para decirle a Dios, o darle a Dios para decirle: Señor, te doy esto y perdona mis pecados. ¿Qué habría? ¿Qué habría? ¿Qué habría para ser perdonado? ¿Qué habría? Elimar, venida. ¿Qué habría? Dime qué habría. ¿Qué tienes hoy para decirle a Dios? ¿Qué tienes hoy para decirle a Dios? ¿Cuánto dinero tienes para decirle a Dios: perdóname? Porque no hay dinero que pueda ser perdonado. No hay dinero que podamos pagar por nuestros pecados. Pero solo basta aceptar el mensaje de Cristo. Solo basta aceptar el mensaje de la reconciliación. Y la palabra de Dios ha sido predicada en este lugar. Este mensaje te puede llevar a la salvación de tu alma. Este mensaje con fe en tu corazón puede hacer que algo grande suceda. Yo te invito que ahí donde estás, levantes tus manos, por favor, al cielo. No permitas que nada en ese momento robe tu atención. Vamos a orar en esta hora.
porque yo sé que necesitamos de ese perdón de Dios todos. Todos necesitamos del perdón de Dios. Todos necesitamos que el Señor nos diga en esta noche qué debemos hacer. Si hay alguien que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, necesita ser bautizado. Hoy Dios te llama a aceptar el Evangelio, a arrepentirte de tus pecados y decir: yo me bautizo en ese nombre. A decirle: pastor, bautíceme. A decirle: pastor, ¿qué necesito para ser bautizado? Pero yo necesito estar perdonado. Yo ya no quiero estar más lejos de Dios. Yo ya no quiero que Dios esté más lejos de mí. Yo ya no quiero estar más lejos de Él tampoco. Yo quiero vivir con Dios. Yo quiero vivir con Él en mi corazón. Yo no quiero que Él esté más lejos de mí. Mi vida ha sido una vida sin sentido y sin sabor. He pasado por muchas situaciones. He pasado por muchos lamentos. He vivido como he querido y no he encontrado felicidad. Yo necesito a Dios en mi vida. Dígale en esa noche a Dios: Dios mío, ayúdame. Yo quiero estar perdonado. Yo quiero tu perdón. Yo quiero, Señor, que tú me ayudes, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Trae perdón, Dios mío. Que cada corazón pueda sentir un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento en su corazón. Arrepentimiento de todo pecado y de toda maldad. Arrepentimiento en el nombre de Jesús. Y bautizo, Señor, en el nombre de Jesús, nazca en su corazón, Dios mío, para ser perdonado. Una conversión real a tu presencia, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Hay alguien que pueda orarle al Señor y decirle en esta hora: soy un pecador, Señor, necesito tu perdón. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui un ciego más, hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como ríos fluye su amor. Sublime gracia, inmenso amor. Gracias, Señor, porque por tu gracia y tu misericordia hoy hay perdón de pecados, Señor. Gracias por habernos permitido escuchar tu palabra en ese lugar. Gracias, Señor, porque este mensaje ha transformado nuestra vida. Un mensaje de arrepentimiento y de perdón de tu parte para nosotros, Señor, para perdonarnos todas nuestras iniquidades. Gracias, Señor, por abrirnos esa puerta, esa oportunidad. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Dios mío. Tu palabra, Señor, no volverá vacía. Tu palabra, Señor, puede obrar. Dios mío, rompe las cadenas de pecado. Desmenuza todo yugo de pecado. Desmenuza y destruye toda atadura de pecado. Señor, liberta, oh Padre Santo. Sana, Dios mío. Trae sanación, Dios eterno. Sanación integral. Que seas tú, Dios amado, rompiendo las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret.